Bienvenidos a una nueva edición de Frente a Frente. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha visitado estos días España en un viaje sobre todo académico, porque aquí ha recibido el doctor honoris causa de la Universidad de Barcelona. Le hemos preguntado por su proyecto educativo, pero también por su posible reelección y muchos otros asuntos que tienen que ver con la economía, con la vuelta de muchos ciudadanos que vinieron a Europa buscando una oportunidad y han tenido que marcharse. También el presidente Correa opina del diálogo en Venezuela y del proceso de paz en Colombia. Estas son sus respuestas. Presidente Correa, presidente de Ecuador, gracias por atender de nuevo a CNN. Es un placer. Gracias a usted, Ana, por invitarme. Hace un año nos vimos precisamente aquí en la visita a España anterior. Ahora vamos a hablar enseguida de lo que está haciendo usted aquí en Europa. Y venía de unas elecciones en las que había arrasado. Todavía no había tomado posesión en esa reelección. Y hace poco ha habido otra vez elecciones en Ecuador, elecciones locales. Siguen siendo la fuerza mayoritaria, pero ¿ha habido algún punto de desgaste? ¿El efecto Correa se resiente o es una cosa puntual? No, son elecciones totalmente distintas. Una cosa es elección nacional, otra cosa es elección local. De hecho, son las primeras elecciones solamente locales que tenemos. Las anteriores del 2009 fueron locales y nacionales. Y es claro que nuestro proyecto político se basa sobre todo en la gestión del gobierno. De hecho, nuestro proceso ha sido bastante particular. A diferencia del venezolano, boliviano, argentino, uruguayo, chileno, que vienen de movimientos, organizaciones con décadas de experiencia, nuestro proceso fue básicamente una reacción espontánea de la ciudadanía. Llegamos al gobierno sin una organización política, que lo hemos tratado de hacer desde el gobierno, pero ha sido complicado, junto a nuestra acción de gobierno. Y en las elecciones pasadas, pese a que ganamos, le llevamos 2-1 en votos al que nos sigue, que además es un aliado en la socialdemocracia. Sí se evidenciaron muchas falencias en la organización política, pero son elecciones totalmente distintas. Las encuestas nos dicen que incluso la popularidad probablemente ha aumentado un poco, que sigue muy sólido el apoyo popular para el proyecto político. Para el presidente, desde luego, la popularidad sigue siendo muy alta, pero ¿no lo interpreta como un toque de atención de los ciudadanos? Dice, no tienen nada que ver, lógicamente votan alcaldes, aunque han perdido alguna alcaldía importante, no lo interpreta como un desgaste. Lo digo por una frase suya, me mira así con cara, pero dijo, tener estos remezones hacen bien, porque probablemente estamos cayendo en sectarismos, nos estamos durmiendo en los laureles. Lo dice usted, no lo digo yo. Pero me refería al movimiento político. Al movimiento. Porque creían que era suficiente la acción del gobierno para ganar elecciones. O sea, por ejemplo, hubo grandes fallas en la organización política, grandes fallas en la campaña. En algunos lados no se hizo campaña creyendo que el empuje del gobierno, de la acción del gobierno, era suficiente. Entonces, a eso me refería con el remesón y el sectarismo, que se negaron ciertas alianzas cuando la visión debe ser ampliar lo más posible la coalición de apoyo a la Revolución Ciudadana. No le veo preocupado en cualquier caso. Otro de los... ¿no? Quito es un poco preocupante, pero es un error relacionar los resultados de las seccionales con el apoyo al proceso nacional. Son dos cosas diferentes. A pesar de ser una capital tan importante, ¿no? Por eso, no, Quito sí es preocupante, porque es emblemática, ha ganado la derecha con conexiones internacionales, pero eso no tiene relación con desgaste del gobierno, sino con cosas muy particulares de las elecciones seccionales y en este caso Quito. Hay un tema que siempre va ligado últimamente, sobre todo a usted, a su persona y a su cargo, y es la reelección. Esa palabra le acompaña últimamente mucho y es un titular que buscamos muchos periodistas. Antes de que me diga, voy a intentarlo, si lo va a hacer o no, ¿lo está pensando al menos? Mire, mi decisión se mantiene la misma, ir hasta el 2017. Lo que sí nos disgusta un poco es que nos traten de condicionar qué es lo que tenemos que discutir o no. Entre ellos los medios de comunicación que son opositores al gobierno. Y usted ve, a nosotros nos encanta evidenciar las contradicciones, las inconsecuencias de nuestros queridos amigos, la prensa mercantilista en Ecuador, que es el principal partido de oposición. A los periodistas nos gusta hacer lo mismo con los políticos, ya lo sabe. Entonces, los dos ejercemos nuestra libertad de expresión, ¿verdad? Entonces resulta que ellos quisieron posicionar que el derrotado del 23 de febrero era Rafael Correa. Se empezó a hablar de la reelección y tuvieron, creo que comprar muchas Valium. Nos agotaron las Valium en la farmacia. Entonces, si el derrotado era Correa, debería estar rogando porque vaya a la reelección porque me va a derrotar nuevamente. Entonces, están mintiendo. En todo caso, lo que sí molesta es que se quiera hasta condicionar lo que se tiene que discutir. El pueblo ecuatoriano, la sociedad ecuatoriana, el país, es libre de discutir lo que crea necesario y conveniente, y entre ellos la reelección. Ya, pero yo no soy el pueblo ecuatoriano, no puedo responder por él ni siquiera por el pueblo español y sí me interesaría saber, imagino que a mucha gente si se lo está pensando o no y de qué depende. Una cosa es
que se piense en enmienda constitucional para reelección no solo del presidente, puede ser otras dignidades, y otra cosa es mi decisión personal. A eso voy. ¿Lo está pensando o no? No, mi decisión se mantiene hasta el 2017. ¿Y de qué dependerá que dé el paso? Además de todo lo que hay que poner en marcha, que es cambiar la Constitución si hay que cambiarla, etcétera, etcétera. ¿Que se lo pida a quién? De la responsabilidad que tenemos de mantener la continuidad de un proyecto político. Es claro que hay una rearticulación de las fuerzas más conservadoras, que estaban confundidas después de todas las palizas electorales que le hemos dado, ¿no? Se han insuflado energía a partir de la última elección seccional donde no le fue tan bien como están acostumbrados a que le vaya. Entonces es claro que hay una reconstitución conservadora con apoyo internacional y debemos evaluar muy seriamente si en 2017 está en riesgo la revolución ciudadana. Si está como está ahora mismo, con esas fuerzas que usted dice que tienen conexiones además internacionales, el presidente Correa pensará, tengo que seguir, si está como está ahora. Con esos vínculos. Esto va más allá de mis deseos personales. Yo tengo una responsabilidad enorme. Yo estoy extremadamente cansado, se lo digo sinceramente, Ana. Pero esto va más allá de mis deseos personales. Hay una responsabilidad histórica con el país y obviamente hay que tomar en cuenta aquello. ¿Pero cómo se lo tienen que pedir? No es pedir, es analizar las circunstancias. Aquí en España se escuchaba en uno de los actos que ha tenido público reelección, reelección. Por eso digo, ¿cómo se tiene que verbalizar para que usted diga, pues sí, cambio la Constitución y me presento de nuevo? Y yo no la cambio, ¿no? La cambia el pueblo ecuatoriano a través de sus representantes con 2 tercios en la Asamblea y tenemos esos 2 tercios. Le insisto, o sea, mi mandante es el pueblo ecuatoriano. Esto va más allá de mis deseos personales. Es una responsabilidad histórica que tenemos sobre los hombros, pero habrá que ver las circunstancias políticas, las condiciones políticas. No consigo sacarle ahí un titular. Vamos con 2 asuntos polémicos. El tema de Chevron y el tema del Yasuní, que ya alguna vez lo hemos tratado también aquí. Han puesto en marcha una campaña que es Coja la mano sucia de Chevron. Es el nombre que le ponen a esa campaña para que se cumpla una sentencia que obligaría a la empresa a pagar lo que ocurrió, ¿no? ¿Qué cree que puede ocurrir a partir de ahora con esa sentencia? ¿Va a llegar el dinero o no va a llegar? Porque parece que ahora hay un cruce, ¿no?, de acusaciones. Mire, ese es un ejemplo dramático del poder y la prepotencia del capital transnacional, su poder corrupto y corruptor. Yo le invito a usted, Ana, vaya al Ecuador. Pese a las centenas de millones de dólares de Chevron, no pueden ocultar la verdad, es demasiado evidente la verdad. Vaya, le invito, para que vaya a la Amazonía en forma totalmente libre. Meta las manos en las piscinas dejadas por Texaco, compradas por Chevron a inicios de este siglo, y esa mano le saldrá negra de brea, 30 años después de que Texaco dejó operar ahí. Dirá Chevron, es contaminación de Petroecuador, empresa pública que luego continuó trabajando en el sector. Pregúntele a los miles de comuneros de la zona si eso es cierto. Nadie más tocó esas piscinas. Es claro que Chevron Texaco destruyó nuestra selva y quiere eludir esa responsabilidad en base a una campaña impresionante de desprestigio que incluso el diario inglés The Guardian la acaba de denunciar, una estrategia en el 2008, cuando vieron que ya no podían comprar a los jueces, que no podían someter a nuestro gobierno, ya contrataron a un especialista para hacer toda una campaña de desprestigio contra el gobierno, contra el país, contra nuestro sistema de justicia. Lo que busca Chevron es con sus millones eludir su responsabilidad. Pero hay una sentencia que teóricamente se tendría que cumplir. Sentencia de Ecuador. Por eso es terrible lo que se ha hecho en Estados Unidos, que es un juicio entre privados, lo de Ecuador y lo de Estados Unidos. Nos involucra en la sentencia del juez Kaplan, es una muestra terrible de, yo diría, de audacia y de falta de ética, ¿no? Porque ¿dónde están las pruebas para que diga que el presidente ha presionado en un juicio entre privados? Es una mentira monstruosa. Pero en todo caso es un juicio entre privados. Pero es terrible el precedente que un juez de Estados Unidos quiera anular la sentencia de una corte de un país soberano como Ecuador. ¿Y qué le dice a los ecuatorianos que cree que va a pasar el presidente? ¿Cómo se va a resolver este lío? Bueno, eso se tiene que resolver en las cortes norteamericanas, debe seguir el juicio, se está apelando. Ese no es el mayor peligro para el país, ese es un problema entre privados. El mayor peligro es que Chevron nuevamente, con el abuso de sus millones, nos demandó ante el Tribunal Arbitral de La Haya para que sea el gobierno el que pague la cantidad a la que fue sentenciada la empresa. Y utiliza el marco del Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con Estados Unidos. Pero ese tratado, primero, es para conflictos entre empresa-Estado. Este es un conflicto entre partes privadas. Y segundo, es un tratado de 1997. Texaco dejó de trabajar en nuestro país en el 92. Están aplicando retroactivamente el tratado. O sea, una monstruosidad jurídica. Pero a todo eso lo tenemos que enfrentar, porque aquí no es cuestión de quién tiene la verdad, quién tiene la justicia, sino quién tiene el poder. Estos señores tienen el poder de sus millones, nosotros tenemos el poder de la verdad. El presidente Correa responde en CNN sobre su visita a Europa y también sobre los procesos abiertos de diálogo en Venezuela y el proceso de paz en Colombia. No se lo pierdan.